Bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión en vivo del Simposio Antimicrobianos en Situaciones Especiales en el marco del programa de capacitación online Manejo Antimicrobianos en Situaciones Especiales. Este simposio cuenta con el patrocinio de Pfizer. Es un gusto para mí compartir esta instancia esta noche con todos ustedes. Mi nombre es Nadia Casanova y voy a estar acompañando por parte de BIMED al equipo, al experto hoy invitado. Es muy grato para mí presentarles al doctor David de Luna, que nos acompaña hoy desde República Dominicana, quien es el director del Servicio de Infectología del Hospital Metropolitano de Santiago y también es coordinador del Departamento de Control de Infecciones del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenido, doctor de Luna. Gracias por la invitación y agradecer a todos los que se están uniendo ahora en este momento a la red. Y vamos a empezar entonces a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra presentación de hoy. En primer orden, agradecer a la Sociedad Dominicana de Infectología y a la Asociación Panamericana de Infectología por permitirnos estar aquí conectados. También agradecer de manera inmensa al auspicio de Pfizer, que también nos permite estar aquí. Como todos bien saben, por lo que hemos visto en las promociones de las redes, vamos a hablar un poco sobre infecciones por gérmenes gram positivos. Y de inicio, quiero dar la declaratoria de intereses. Dejaré ahí unos segunditos para que si lo quieren observar o leer, sepan de qué se trata, pero esencialmente esa sería la condición. Quiero empezar conversando sobre el tema de la resistencia bacteriana, porque si bien es cierto que vamos a enfocalizarnos sobre el manejo de los gram positivos, la resistencia en sentido general es lo que modula la forma de nosotros abordar las infecciones. Esencialmente la resistencia bacteriana es un fenómeno que bien conocemos y que es un fenómeno evolutivo inevitable de las bacterias que le permite convivir y sobrevivir en medios donde nosotros intentamos erradicarlas o donde no les son favorables para su crecimiento. Entonces, dada esa condición que ha venido acelerándose en los últimos 50, 60 años, es que también, por otro lado, una serie el estímulo para la producción de nuevos antibióticos se ha venido reduciendo, especialmente en los últimos 30 años. Afortunadamente, recientemente, hemos estado viendo cómo surgen nuevas moléculas que han mejorado el abordaje y han mejorado el pronóstico también y que a nosotros que nos desempeñamos en el área de infectología nos ha favorecido para tener más opciones, porque hace un tiempo atrás veíamos un poco oscuro la posibilidad de tener acceso a nuevos medicamentos. Quiero también acotar el hecho de que la resistencia bacteriana es un problema mayúsculo en el área no solo en el área de la medicina, tiene un impacto en la economía de los países, en las políticas de los países, en la salud pública, y por tanto hay una subdivisión viéndola desde el punto de vista de como amenazas, focalizándolo en amenazas urgentes, serias o a considerar. En el aspecto de las gram positivos, aunque el Clostridium difficile sería, por definición, un gram positivo, pero si lo vamos a aquellos que tienen una trascendencia, la trascendencia que queremos llevar aquí en esta presentación, en las amenazas serias tenemos, por ejemplo, el estafilococo aureus resistente a meticilina, el enterococo resistente a vancomicina y el neumococo resistente, especialmente resistente a cefalosporina de tercera generación, y con menos frecuencia resistente a vancomicina también. Y de amenaza a considerar, ahí tenemos dos gram positivos, que son el estafilococo aureus resistente a vancomicina y el estreptococo, tanto del grupo A como del grupo B. Por otro lado, también es muy frecuente que en muchas presentaciones nuestras se comente el acrónimo sobre ESCAPE, que es un grupo de bacterias que inciden en el ambiente hospitalario y están asociadas a infecciones nosocomiales.
Entonces, dentro de ese esquema, las dos grandes desde el punto de vista de la gram positivo son el enterococcus y muy especialmente el estafilococo aureus. Si fuéramos a abarcar todos los gram positivos para esta presentación, realmente el enfoque se diluiría demasiado porque evidentemente son muchas gérmenes. Entonces la intención ahora, para hacerlo práctico y entendible la presentación, es focalizarlo al estafilococo aureus, que por mucho es el que tiene más trascendencia y que incluso comparte ciertas similitudes desde el punto de vista de manejo y incluso de mecanismos de resistencia bacteriana con otras también, como por ejemplo en el caso del enterococo y un poco menos, pero parecido al caso del neumococo. Tradicionalmente veíamos el estafilococo, lo clasificábamos como comunitario y nosocomial, aunque todavía quizás tiene cierta utilidad al momento de evaluar los cultivos, pero si lo queremos segmentar y verlo desde un punto de vista más completo, yo entiendo que la manera más práctica de verlo es el estafilococo aureus, que es asociado al cuidado de salud de inicio hospitalario, la infección por estafilococo aureus asociado al cuidado de salud de inicio en la comunidad, y el adquirido propiamente dentro de la comunidad. Y esto se debe en gran parte a que las personas o los pacientes o el individuo en sí está más expuesto a una serie de condiciones que le facilitan presentar infecciones de piel, bacteremias, endocarditis, etcétera, por el estafilococo aureus. Porque evidentemente, a medida que se van haciendo más complejos los procedimientos quirúrgicos, a medida que se van utilizando una mayor cantidad de dispositivos que quedan implantados en los pacientes, y también a medida de que se va favoreciendo los procedimientos ambulatorios, donde el paciente es asistido en su casa o visita el hospital y luego regresa a su casa el mismo día, pues entonces se van incrementando las posibilidades de colonización e infección por este germen. Otros factores de riesgo que tienen una asociación muy fuerte con las infecciones por estafilococo aureus están, por ejemplo, los usuarios de drogas endovenosas, obviamente, por la naturaleza de administrarse este tipo de elementos, y además por el poco uso o pobre uso de medidas de higienización. También los pacientes que viven con VIH-Sida, y un factor muy importante que merece ser analizado, que es el de la colonización nasal, tanto para las infecciones comunitarias como para las que son asociadas a los sistemas hospitalarios. Dando un pequeño enfoque a la infección por estafilococo aureus asociada al sistema de salud de inicio comunitario, lo traigo aquí a colación en esta diapositiva porque usualmente no lo tenemos presente como 1A o como una condición diagnóstica de fácil identificación. Usualmente vemos las infecciones como de los pacientes que ya están ingresados y que presentan alguna fiebre o alguna condición X, o el paciente que está en la casa. Pero sucede que en ciertas ocasiones el paciente que está en la casa, por definición, pudiera decirse que está asociado al sistema de salud. Y eso se define en aquellos individuos que estuvieron hospitalizados por más de 2 días y que el proceso infeccioso ocurre antes de los 90 días, usuarios de diálisis o terapias endovenosas en los últimos 30 días, que cada vez es más frecuente en nuestros países, al igual que en los países desarrollados, suministrar terapias endovenosas ambulatorias, pero también aquellos individuos que son manejados totalmente en su casa entran dentro de esa definición. Por ejemplo, aquellos que llevan cuidado por enfermería especializada, aquellos que llevan procesos de cura de heridas en el hogar, o que de por sí toda la terapia endovenosa ha sido en su casa. Y el otro elemento tradicional también que se asocia a esta definición son los residentes en asilos u otros centros de cuidados prolongados. Es muy importante tener pendiente en el marco de las infecciones por estafilococo aureus la colonización nasal, porque es bien conocido que es un factor de riesgo para bacteremia en sí por este germen. Y el otro elemento importante es que independientemente de que sea comunitario o no,
las infecciones por los pacientes que tienen colonización nasal son más propensos a que el germen sea MERS, es decir, Estafilococcus aureus resistente a meticilina. Ahora, lo que no está bien claro es que si ese grupo de individuos tiene un incremento de la mortalidad, incluso hay algunas revisiones que presentan que que puede haber una reducción de la mortalidad amparado en la hipótesis de que posiblemente el sistema inmune se haya adaptado o sea más permisivo a esas condiciones. Ahora, de lo que no hay duda es que si además de tener una colonización nasal, el paciente tiene alguna comorbilidad, tiene un riesgo incrementado de presentar algún tipo de manifestación por Staphylococcus aureus. En eso mencionamos, por ejemplo, endocarditis, bacteremias, infección de piel y tejido blando, infecciones articulares o de prótesis, etc. Entonces, ¿cuáles otros factores de riesgo, además de lo que mencionamos con anterioridad, están asociados a infecciones por Staphylococcus aureus? Bueno, la edad avanzada, que son quizás los clásicos, la pérdida de independencia funcional y disminución del estado cognitivo, las comorbilidades, las hospitalizaciones previas y el encuentro frecuente en medios hospitalarios, que ya hemos hecho mención varias veces. Sin embargo, hay otros elementos, como por ejemplo, cirugías recientes, presencia de dispositivos invasivos, contacto frecuente con el personal de salud y un elemento muy importante que muchas veces que sabemos que tiene una fuerte asociación, que es el uso reciente de antibióticos. Y en la diapositiva siguiente, posterior a esa, veremos qué tanto puede eso impactar. Porque el hecho de que tengamos una prescripción inadecuada de antibióticos o una sobreprescripción de antibióticos, o incluso que no utilicemos o que no tengamos a mano la posibilidad de hacer medio de diagnóstico rápido, expone al paciente a uso masivo de medicamentos que evidentemente afectan la flora del paciente y que se traducen en colonizaciones por gérmenes con ciertas tasas de resistencia y que potencialmente luego entonces pudieran desarrollar alguna condición clínica con eso. Y el otro elemento es que, especialmente para Staph aureus, no existe ninguna vacuna que se asocie a ese. Ahora, si hablamos, por ejemplo, dentro del grupo de los gram positivos, donde pudiéramos tener algún grado de protección, bueno, pues el neumococo o el Streptococcus pneumoniae hay una vacuna efectiva y que si tenemos una población significativa vacunada, pues podemos tener una reducción de la necesidad de aplicar antibióticos en esos grupos. Otros elementos que favorecen los niveles de resistencia del Staph aureus son densidad bacteriana elevada, adherencia a los programas de control de infecciones, especialmente bajo uso de los mecanismos de higienización de las manos, incremento de población de alto riesgo, con uso de procedimientos complejos, uso de antibióticos y ya otros elementos fuera de los hospitales, como uso de antibióticos para la agricultura, el turismo de salud o el turismo en sentido general, y sistemas de seguridad social o sanitarios que son deficientes. Aquí aquí hay una muestra del efecto que puede tener el hecho de utilizar antibióticos de manera inapropiada para manejar diversas razones. Eso puede tener un impacto en el surgimiento de nuevas cepas que no necesariamente son el objetivo del tratamiento. Entonces, está establecido que, por ejemplo, el uso masivo de cefalosporina de tercera generación te puede llevar a desarrollar o a presentar cepas como, por ejemplo, enterococo resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el uso de quinolonas. El uso de quinolona de manera masiva fomenta la presentación de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. No, como dije, no necesariamente es que uno utilice esos antibióticos directamente contra esos gérmenes, sino que son la aparición de gérmenes como daño colateral al uno querer utilizar cualquiera de esas moléculas contra algún foco distinto,
pero que a lo mejor se usan de manera masiva y en una sobreprescripción. ¿Cuáles son los mecanismos de todo lo que están ahí que utiliza el Staph aureus y los gram positivos en sentido general para poder sobrevivir frente al ataque de una molécula antibiótica? Bueno, la más frecuente es la alteración enzimática, es decir, la producción de beta-lactamasas o de enzimas hidrolíticas que destruyen el anillo beta-lactámico, o mejor dicho, abren el anillo beta-lactámico y por lo tanto pierde funcionalidad. Pero hay otras también muy frecuentes, como por ejemplo alteración en el punto de unión, porque es quizás el segundo mecanismo de frecuencia en el cual el Staph aureus y otros gram positivos utilizan para reducir su sensibilidad a los antibióticos. Esencialmente ahí me refiero a la modificación del Protein Binding Penicillin o del PBP, que al modificar su estructura, pues reduce la sensibilidad de esa enzima hacia unirse con un beta-lactámico, por ejemplo. Pero hay otros mecanismos de acción que se comparten dentro del gram positivo, especialmente entre el Staph aureus, como por ejemplo el bind-up, que lo voy a explicar más adelante, y que está asociado a un fenómeno llamado heteroresistencia. Y básicamente esas son las tres principales, aunque pueden convivir otros mecanismos también. Tradicionalmente hemos visto cómo los gram positivos, especialmente el Staph aureus y también los enterococos, a medida que surgen moléculas antibióticas, van también apareciendo mecanismos distintos de resistencia. Lo primero, por ejemplo, el uso masivo de las penicilinas, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, fomentó la aparición del Staph aureus resistente a penicilina. Luego aparece la meticilina y al poco tiempo también entonces surge hasta la fecha el Staph aureus resistente a meticilina. Tan importante ha sido que es parte de la clasificación y del abordaje terapéutico y diagnóstico que hacemos al momento de querer tratar a un paciente que sospechamos que tenga el germen presente. Y de igual manera, la aparición de la vancomicina, años posteriores, cerca de los 90, fomenta entonces, en los años 80 por ahí, fomenta la aparición de enterococos resistentes a vancomicina y posteriormente de estafilococos resistentes a vancomicina. Obviamente, no es curioso, es parte todo de un linaje, el hecho de que compartan mecanismos de resistencia entre el enterococo y el estafilococo, porque hasta cierto punto comparten muchas estructuras y evidentemente son parte de un mismo grupo también. Ahora, ¿qué aparece? ¿Cómo se sostiene? Bueno, hay diferentes explicaciones que uno combinándolas todas puede terminar entendiendo por qué sucede. Entonces, hay lo que se llama cambios microevolucionarios y macroevolucionarios, que son mutaciones, en un caso puntuales, y en el otro, transferencia del segmento de ADN, que no siempre se sostienen y no siempre se traducen en una actividad X, pero que en ciertos momentos, durante la reproducción constante y permanente de las cepas, esos cambios pudieran sostenerse y representar algún cambio también estructural en la bacteria, que evidentemente pudiera ser un factor algún mecanismo de resistencia. Luego, hay otro mecanismo que, por ejemplo, lo han compartido entre el enterococo y el estafilococo, que es incorporación de DNA extranjero, que es la capacidad prácticamente ilimitada de adoptar otros mecanismos, mecanismos y compartirlo entre uno y otro. Y evidentemente, quizás el más llamativo de esas formas de aglomerar sistemas o formas de compartir mecanismos de resistencia es a través de los plásmidos que se transfieren de un lugar a otro a través de estructuras o de pilis que facilitan el transporte de esos segmentos de ADN que contienen
cualquier mecanismo de resistencia de lo que mencionamos posteriormente. Adosado, por ejemplo, a lo que ya a la diapositiva anterior, de esos cambios micro y macro evolucionarios y incorporación de segmentos, está, por ejemplo, el gen MECA, que está contenido dentro del estafilococo aureus resistente a meticilina y que codifica uno de los mecanismos de resistencia que ya mencionamos, que es cambio de la estructura proteica. Y en este caso nos referimos al PBP, que presenta una estructura, un tipo de PBP llamado 2A. Eso reduce la afinidad a la meticilina, a la penicilina y a las cefalosporinas. Dentro de ese MECA hay un cassette cromosómico llamado el SECMEC y confiere unas 6 secuencias genéticas distintas que son al final la forma en que se presenta el PBP. De igual manera, pueden ocurrir, por ejemplo, incorporación de información genética dentro de la cepa de Staph aureus que codifiquen toxinas como la de leucocidin Panton Valentine. Por ejemplo, el estafilococo aureus de manera casi natural produce una serie de toxinas como la toxina alfa, beta, gamma, la TCST1, entre otras. Pero hay otras, como la leucocidina, que no la encontramos en todas las cepas. Usualmente se puede ver en mesas comunitarios y además de que está asociado a una mayor virulencia de la cepa, también facilita la formación de poros para aumentar la permeabilidad a cationes y fomenta la inestabilidad osmótica del germen. Entonces, viendo todo esto desde el punto de vista práctico en el cultivo, lo que muchas veces evidenciamos es que en el cultivo vamos a ver, por ejemplo, típico, la resistencia a la penicilina, que se ve en más del 90% de la cepa de Staph aureus, pero también entonces muchas veces queremos observar la resistencia a la oxacilina, porque si tenemos resistencia a oxacilina, por definición caemos en el grupo de los Staph aureus resistentes a meticilina. Y evidentemente, eso es importantísimo al momento de hacer el análisis y el abordaje empírico de cómo vamos a tratar el paciente y cuál es el espectro de antibióticos que podemos utilizar. De igual manera, cuando evidenciamos el Staph aureus, hay otros mecanismos de resistencia que tienen que ver mucho con cambios estructurales a lo interno de la bacteria y que están asociados, por ejemplo, a resistencia a la eritromicina y a la clindamicina. Es vital, por ejemplo, que en el cultivo te reporten el D-test para tú saber si realmente una sensibilidad a clindamicina te va a ser efectiva al momento de tratar el paciente. Porque o puede ocurrir que se compartan mecanismos de resistencia similares para ambos antibióticos y que luego al momento de tratamiento el paciente se utiliza una prueba en bacteriología que se llama D-test, que te permite hacer esa identificación, y un D-test positivo se traduce en que las linconsamidas no son una opción de tratamiento, aunque el cultivo te lo reporte como sensible. Como dije al principio, tradicionalmente se segmenta el estafilococo aureus resistente a meticilina entre nosocomial y comunitario. A medida que ha venido el pasado del tiempo, esa definición ha quedado de lado porque hemos visto con gran frecuencia mersas comunitarios con patrones nosocomiales y lo contrario también. Pero estrictamente lo que ocurre aquí es que aunque por definición, para decir que un Staph aureus es resistente a meticilina, pues miramos en cultivo la oxacilina, ¿verdad? O la meticilina en el caso de que se haya probado con meticilina. Sin embargo, fuera de ahí, el patrón de resistencia de los nosocomiales tiende a ser más agresivo, si queremos decirlo de esa manera. Es decir, cuando vemos otros fármacos, aparte de los penicilina antiestafilocócica, también evidenciamos resistencia, por ejemplo, a quinolonas, a aminoglucósidos, a eritromicina, a trimetropin sulfas, contrario a lo que sucede en el MERSA comunitario, donde el patrón inicia por la resistencia a meticilina, pero hay una mayor sensibilidad a otras opciones terapéuticas, lo que facilita
su manejo ambulatorio en comparación con las nosocomiales. Eso y todos los factores que hemos acumulado hasta ahora en la presentación lleva a que estadísticamente las infecciones por gram positivo son mucho más frecuentes que las infecciones por gram negativos y por hongos. Y, por ejemplo, si miramos el estudio Century, que lleva una acumulación de información o que llevaba una acumulación de información sobre cómo ha sido el comportamiento de los Staph aureus y también incluso de los coagulasa negativos en infecciones del torrente sanguíneo, podemos ver cómo con los años ha habido un incremento no solo de la frecuencia de estos gérmenes, sino de su tasa de resistencia y de aparición de MERS. ¿Cuáles son todas las opciones que tenemos para manejar gram positivo? Pues hay muchísimas. Evidentemente, algunas no tienen mucha utilidad, como en el caso de las penicilinas naturales y algunas semisintéticas por la aparición de cepas que son, a lo cual no son susceptibles. Todavía las penicilinas antiestafilocócicas, dependiendo de la estadística y de los resultados de los cultivos, podría ser una opción de manejo, pero sigue teniendo mucha utilidad aún a pesar del tiempo los glucopéptidos, especialmente la vancomicina. La acogida de los lipoglucopéptidos no ha sido tan elevada como se pensó en el momento que fueron lanzadas al mercado, pero siguen habiendo muchas otras opciones, por ejemplo, como las cefalosporinas, esencialmente la aparición de una cefalosporina de quinta generación, de la cual le voy a hacer un comentario más adelante. Otras opciones como las eritromicinas, las lincosamidas, las sulfas, la rifampicina es una opción, pero quiero acotar aquí de que la rifampicina no puede ser de manejo como monoterapia, porque surge resistencia rápidamente al usarlo como monoterapia, sino que casi siempre es un antibiótico que se utiliza como coadyuvante a otros medicamentos, esencialmente cuando sospechamos de la aparición o de la presencia de un biofilm en dispositivos intravasculares o articulares, porque sí tiene una buena actividad para penetración en esa estructura proteica del cual el estafilococo aureus tiene una alta capacidad de producir. Otras opciones, por ejemplo, como el caso de las quinolonas, aunque para Staph aureus quizá no es una opción 1A, pero la quinolona sigue siendo opción, por ejemplo, para el manejo del Streptococcus pneumoniae, especialmente en las infecciones pulmonares. Y las oxacilinodionas, que permanecen y se usan mucho porque tienen la facilidad de poder permitir un switch sin cambiar de molécula a la vía oral en un paciente que ya la ha venido utilizando por la vía endovenosa. Ahora, cuando hacemos la impactación por Staph aureus y pongamos el ejemplo de que se aisló el Staph aureus, lo primero que pensamos es, o queremos saber, es si ese Staph es resistente a meticilina o es resistente a meticilina. Y como vieron en la diapositiva anterior, lo primero es ver la sensibilidad a la oxacilina para hacer esa diferenciación. Si es sensible a meticilina, anuncio aquí que lo mejor es utilizar una penicilina antisemisintética o antiestafilocócica o una cefalosporina de primera generación, porque se ha demostrado que son más efectivas que utilizar, por ejemplo, vancomicina. Ahora bien, si ya determinamos que es un MERSA, pues entonces tenemos que jugar con las opciones que existen para el manejo de MERSA. Dentro de eso, también hay que diferenciar de si ese paciente va a ser manejado de forma ambulatoria o va a ser admitido para la antibioterapia. Si va a ser manejado de manera ambulatoria, hay una serie de opciones. Cuando presentamos la diapositiva entre nosocomial y comunitario, pudimos notar de que ahí, en los comunitarios o en las opciones ambulatorias, tenemos una serie de antibióticos como las sulfas, la eritromicina, el linezolid y otras opciones que se pueden aplicar para MERSA comunitario.
y por ejemplo también la clindamicina. En el caso del que el paciente vaya a ser admitido, pues entonces tenemos opciones como la vancomicina, el linezolid, la daptomicina y de último, dentro de las nuevas opciones terapéuticas, entonces la ceftarolina. Ahora también, no es solo ver que sea MERSA o MESA o que sea sensible o no a las penicilinas, y no es solo ver que sea sensible a vancomicina, sino que también que tenemos que valorar el espectro que hay de susceptibilidad a la vancomicina, porque existe un fenómeno de reducción de la sensibilidad del Staph aureus a la vancomicina. Por definición, la sensibilidad a vancomicina es cuando el germen tiene una MIC por debajo de 2. Sin embargo, tenemos que tener pendiente que la mejor respuesta terapéutica a la vancomicina ocurre cuando la MIC está por debajo de 1. Y el otro elemento es que cuando tenemos una MIC por encima de 2, tenemos que valorar si tenemos un Staph aureus con resistencia intermedia a vancomicina o Staph aureus resistente a vancomicina. Y el otro fenómeno importante que muchas veces se hace difícil de establecer es la heteroresistencia al Staph aureus, que ocurre por un incremento del grosor de la membrana del Staph aureus y por lo tanto impide que el antibiótico penetre con facilidad al germen. Y eso es lo que se llama, lo que se denomina el bind-up que mencionamos también con anterioridad. Dentro de las opciones, además de la vancomicina, y especialmente para esas cepas que tienen una sensibilidad reducida a la vancomicina, tenemos la daptomicina, que es un lipopéptido cíclico que también actúa sobre la pared del germen, al igual que la vancomicina, pero con un efecto distinto de despolarización de la membrana bacteriana. No hay un consenso total sobre la dosis, aunque usualmente se juega con ella entre los 450 y 750 miligramos por día. Y es una muy buena opción para pacientes que necesitan terapia endovenosa por bacteremias, por infección de piel y tejido blando, etc. Pero tener muy pendiente, que es su gran debilidad, de que no se puede aplicar en pacientes que tienen infecciones pulmonares porque es degradado por el surfactante pulmonar. La otra opción que he comentado varias veces, el linezolid, que es una oxacilinodiona, a diferencia de las dos anteriores, no actúa sobre la pared, sino que actúa sobre el ribosoma, sobre la subunidad del ribosoma 50S. En principio, podía haber sus dudas porque es un antibiótico con un efecto, por definición, bacteriostático, y se tenía sus dudas frente a la vancomicina, que tiene un efecto bactericida. Sin embargo, hay un beneficio, al menos teórico, del antibiótico porque al actuar sobre el ribosoma también podría reducir la producción de toxinas como la toxina citolítica alfa, la pambala y la toxina CST1, que está aprobado para infección de piel y tejido blando, bacteremias y neumonías. Y en el estudio, por ejemplo, en el estudio CEPHIR se demostró que no tenía inferioridad frente a la vancomicina en pacientes con infecciones pulmonares asociadas al ventilador. Por lo tanto, es un medicamento al cual podemos tener confianza al momento de aplicarlo. Y aunque en cierto momento también se habló de que los niveles de resistencia a las oxacilinodionas iba a ser muy bajo, entiendo que debemos tener cuidado con esa premisa o con ese enunciado, porque sí ha habido surgimiento y con una frecuencia importante de cepas resistentes al linezolid. Ahora, otro elemento importante, especialmente para pacientes que necesitan terapias prolongadas, y ahorita vamos a ver el tema del tiempo en las infecciones por Staph aureus, es que por encima de los 14 días se hace difícil sostener la terapia con linezolid 2 veces al día, especialmente por sus efectos mielotóxicos que entonces dificultan sostener esas terapias. Eso más o menos lo que ya le comenté sobre el estudio CEPHIR y otras opciones que realmente, aunque han sido aprobados por FDA, no son de fácil adquisición y no están presentes en la mayoría de nuestros países, son la de la floxina, un tipo de quinolona,
la omadaxiclina y el iclaprin, que son antibióticos que han venido surgiendo para el manejo de infecciones de piel y tejido blando o para abordaje de los gram positivos, pero que no, por el momento, solamente lo tenemos de conocimiento y no se aplican como terapia de manera frecuente. Dentro del listado de antibióticos que yo quiero dar énfasis está también la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación con actividad contra el staph MRSA, el VISA, el VERSA, que ya lo acabamos de definir, incluyendo también el enterococo fecalis. Además de eso, tiene la misma actividad que una cefalosporina de tercera generación. La novedad de la ceftarolina es que hasta ese momento ninguna cefalosporina tenía ese espectro de manejo de MRSA, VISA, VERSA y enterococos. Incluso eso era parte de las exclusiones de las cefalosporinas. Aprobado por FDA para infección de piel y tejido blando complicadas, y aunque tenga efecto para MRSA, por ahora no aprobado para neumonía criada a comunidad por MERS, aunque sí tiene una efectividad terapéutica con ella. ¿Cuál es la ventaja de la ceftarolina frente a, por ejemplo, a vancomicina y otras opciones? Es el hecho de que actúa sobre más de un tipo de PVP y eso facilita que el antibiótico tenga cierto ventaja sobre los otros. Ahora bien, no es que va a ser un sustituto de las esquemas de tratamiento que nosotros pudiéramos aplicar donde tengamos a vancomicina, donde tengamos linezolid como parte de nuestro protocolo, sino que viene siendo como una opción de tratamiento que uno valora dependiendo de la condición del paciente y del factor que le pudiera favorecer para el uso de la ceftarolina. Otro factor similar al linezolid de vancomicina es que menos del 20% del fármaco se une a proteínas, lo que le da propiedad para ser utilizado en los casos de bacteremias, aunque en esos casos deben aplicarse las dosis máximas. Estudios como el CANVAS 1 y CANVAS 2 son los que han favorecido o son los que dieron pie a que se aprobara el uso de la vancomicina por FDA, el uso de la ceftarolina por FDA, y básicamente son dos estudios que manejaron poblaciones cercanas a los 700 pacientes y que compararon ceftarolina con vancomicina más Aztreonam y demostraron la no inferioridad del antibiótico frente a esos dos, un efecto terapéutico similar por encima del 90%, 91 versus 93%, y una curación microbiológica por encima del 80% para ambos grupos. Por lo tanto, fue una opción no ideal. Ahora, ¿cuál es el abordaje diagnóstico en sentido general para infecciones por gram positivo, especialmente por Staph aureus? Bueno, lo primero, como vimos el tema de los factores de riesgo y la necesidad de saber cuál es el foco y de qué manera abordarlo, pues lo usual, la historia tiene que ver con las analíticas básicas y también la inclusión de otras pruebas que te ayuden a determinar si el paciente tiene o no un factor de riesgo, porque como vimos, el factor de riesgo se asocia a cepas resistentes y también se asocia a mayores complicaciones. Pero también, importantísimo o concomitante con eso, son los elementos que te van a ayudar a determinar de manera concreta cuál es el germen y cómo se comporta o cómo se va a comportar. Siempre vamos a necesitar el clásico cultivo, donde enviamos a bacteriología, ya sea en muestra de sangre, muestra de tejido, muestra de secreciones, para hacer la identificación, en este caso, del Staph aureus o de cualquier otro similar. Pero con el tiempo también tenemos a mano métodos diagnósticos que te ayudan a tener una respuesta más rápida. Porque evidentemente todavía los cultivos, en el mejor de los casos, tú vas a tener un resultado en un promedio en 5 días. Pero hay métodos alternativos o concomitantes que te ayudan a identificar, por ejemplo, si el germen que tú sospechas que sería el Staph tiene presente, por ejemplo, el MECA. Y en ese sentido, tú pudieras inferir, dar un manejo contra MERS rápidamente. Entonces, métodos, por ejemplo, que ya están en el mercado,
de PCR, especialmente de multiplex PCR, como en el caso del FIMARRAY, te ayudan a hacer una identificación rápida e incluso con ciertos patrones de resistencia del germen. Igual ocurre con el MALDI-TOF, que en un promedio de 3 horas tú pudieras tener un resultado de identificación del germen, aunque te falte el antibiograma, y de mano también algunos métodos colorimétricos que son asequibles para muchos de nuestros laboratorios, también ayudan a hacer identificaciones rápidas. Ahora, muchas veces nos toca hacer una selección empírica del antibiótico. Y en esencia, si acumulamos las evidencias, cuando es empírico la necesidad de cubrir a Staph aureus, a menos que tengamos una estadística interna que diga lo contrario, esencialmente vamos a tener que cubrir MRSA. Al final le voy a hacer la presentación de nuestra estadística, donde se sustenta que MRSA es lo que debemos cubrir en principio. Muchos de nuestros hospitales, en muchos de nuestros países, tienen una presencia del MRSA por encima del 25%, lo que ya de amparo ahí debemos utilizar cobertura contra MRSA de forma empírica. Ahora bien, como dije ahorita, una vez se tenga el reporte de que ese Staph aureus que sospechábamos es sensible a meticilina, pues lo apropiado y natural es que descalemos el esquema hacia la cobertura del MESA, no solo porque es un ejercicio correcto y de buena práctica, sino también porque la evidencia ha demostrado que es más eficiente cualquier otro antibiótico antiestafilocócico frente a la vancomicina en el caso del sensible a meticilina. De igual manera, tener como número uno es que no podemos retrasar los esquemas empíricos. Es decir, no podemos esperar un cultivo, no podemos, si no tenemos los mecanismos de detección rápida, dejarlo para después, porque a medida que retrasamos las terapias, incrementamos la mortalidad del paciente. Y está evidenciado que a partir de la hipotensión en un paciente séptico o infectado, por cada hora que retrasamos se incrementa un 7.6 la mortalidad de ese caso. Entonces, los esquemas empíricos, especialmente los pacientes que tienen alguna comorbilidad o alguna condición añadida, no se pueden retrasar. Y el otro punto muy importante que lo comento porque de la mano con muchas infecciones por Staph están procedimientos quirúrgicos o procedimientos invasivos. Muchas veces es necesario hacer una mitigación temprana y rápida de focos infecciosos y que cirujano. Eso incluye, por ejemplo, drenajes, remoción de dispositivos vasculares, remoción de prótesis, limpiezas quirúrgicas, y así como tiene un impacto utilizar los antibióticos de manera temprana y oportuna, también tiene un impacto hacer estos procedimientos. Tanto así que también, si esos procedimientos se retrasan, se incrementa la mortalidad por cada hora en 1.16 veces en comparación con los controles. Y el otro elemento es el tiempo. En promedio son 14 días, dependiendo del foco infeccioso. Curiosamente sucede que no hay demasiada evidencia que te sustente menos de 14 días, especialmente en los casos de bacterias. Pudiera ser que funcione, y hay, por ejemplo, estudios pequeños que hablan de que sí que puede funcionar, pero no hay una evidencia contundente de menos de los 14 días. Y ese número 14 sigue siendo un número arbitrario para el manejo de las infecciones por Staph. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener bien claros es que cuando hay alguna complejidad, llámese una infección, una endocarditis o una infección metastásica o una prótesis infectada, entonces ya sí, de amparo, ya sabemos que el esquema antibiótico se prolonga por encima de esos 14 días. Es decir que además de saber cómo vamos a hacer el abordaje, saber cuáles métodos diagnósticos vamos a aplicar, también tenemos que hacer una evaluación para ver si esa infección tiene algún grado de complicación para determinar el tiempo en que vamos a manejar el caso. Aquí, en esta última presentación o diapositiva, entonces
En el 2020, en mi ciudad, que es la ciudad de Santiago de los Caballeros, de República Dominicana, hicimos un levantamiento en los 3 principales hospitales de aquí, que tienen un promedio de cama de entre 400 a 500 camas, y ese levantamiento fue para hacer un perfil un perfil de resistencia antimicrobiana de los aislados o de los aislamientos. Los gram positivos, especialmente Staph aureus y el Staphylococcus aureus negativo, representaron entre el tercer y cuarto lugar en cuanto a frecuencia. Y el otro dato muy importante es que de los Staph aureus, el 57.3% eran MERS y más del 75%, que ya es natural, de los coagulaciones negativos también es resistente a meticilina. Es decir, que en nuestro medio, el manejo empírico siempre debe ser, si sospechamos de Staph o necesitamos cubrir gram positivos, siempre debe ser pensando en MERS, a menos que el cultivo te reporte posteriormente lo contrario. En conclusión, el Staph aureus sigue siendo el germen más trascendente en las infecciones por gram positivo. Por eso quise focalizar la presentación. Importante definir desde el punto de vista epidemiológico el origen, ya sea si es comunitario, si es asociado al sistema de salud de inicio intrahospitalario o asociado al sistema de salud de inicio comunitario. Los cultivos por Staph aureus deben ser debidamente interpretados, como tratamos de hacer un ejercicio en la presentación, tener en cuenta las distintas cepas que son resistentes a vancomicina, es decir, las susceptibilidades reducidas a vancomicina, que te llevarían a tener que usar otras opciones, y la selección empírica debe ir en mira siempre a la cobertura de MERSA, a menos que usted tenga una estadística que le comente lo contrario. Así que agradezco que se haya mantenido ese tiempo aquí en la conferencia, y entramos al punto de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y bueno, tal vez antes de comenzar con las preguntas que nos han dejado en el chat y también en la sección de preguntas y respuestas, animar a aquellos que aún no han realizado su pregunta, o tal vez para evacuar dudas, o tal vez contarnos sus experiencias, que lo pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Antes de iniciar con la primera, me gustaría saludar a todos que nos han dejado desde dónde se están conectando. Saludos desde Uruguay, Argentina, México, Chile, Perú, Paraguay, República Dominicana. También se conectaron de Venezuela, Colombia, Bolivia, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador. Así que saludos a todos y bueno, muchas gracias por estar participando de este simposio. Comenzamos con algunas de las preguntas que nos han dejado. Aquí, doctor, le consultan. ¿Qué pasaría si tenemos un Staphylococcus epidermis oxa resistente en un hemocultivo central? ¿Se consideraría como un IAS? Si un epidermidis, tenemos que confirmar bien si realmente no es una contaminación. Habría que, obviamente, tomar más de un cultivo. Incluso se puede tomar de más de un lumen y un cultivo periférico, para poder estar seguro que ese epidermidis no es una colonización o una contaminación y realmente es un proceso infeccioso. Si lo puedes confirmar, sí, como que sea una bacteremia por Staph aureus, por Staph epidermidis, en ese caso sí, pero hay que tener muy en cuenta que un solo aislado de Staph epidermidis no te define que tú tienes una infección nosocomial por Staph. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con otra consulta. ¿Cuáles antibióticos son más eficaces para estafilococo? Sí, depende de la condición. Si es un MERSA, las opciones que dimos sigue siendo vancomicina, daptomicina es muy efectivo, el linezolid sigue siendo efectivo. Esos son esencialmente para pacientes que van a ser manejados admitidos. Si lo vamos a manejar en casa, la clindamicina tiene un efecto muy beneficioso. Las sulfas siguen teniendo muy buena respuesta.
Es decir, que hay muchísimas opciones que podemos utilizar contra el Staph. Lo importante siempre va a ser definir entre si es meticilina insensible o meticilina resistente para adoptar una de esas opciones y si vamos a tener que admitir el paciente o manejarlo o lo podemos manejar de forma ambulatoria. Muchas gracias, doctor. Continuamos. ¿Cómo sería el control de cultivos con un SAMR? Si se refiere al control de hemocultivos, podemos dar un seguimiento de los hemocultivos. Es decir, si el paciente tú tienes un hemocultivo positivo, te está respondiendo a la terapia, nosotros podemos fomentar, realizar otros hemocultivos 72 horas después para poder identificar que esa bacteremia ya finalizó. Entonces, a partir de ahí, entonces completamos el esquema de tratamiento que, como dijimos ahorita, es un mínimo de 14 días. Es decir, que es válido, no sé si por ahí va la pregunta, es válido hacer hemocultivos controles, es válido, no solo válido, necesario hacer hemocultivos controles en los casos de bacteremias para identificar una finalización del proceso infeccioso y también definir el tiempo del tratamiento. Continuamos con una pregunta que nos ha dejado Emeline. ¿Qué antibioterapia recomienda utilizar en un paciente multidrogo resistente en hemocultivo? Habría que ver a qué se refiere con multidrogo resistente, porque multidrogo resistente ya serían tres, por lo menos tres, ya una cepa resistencia por lo menos 3 antibióticos, pero siguen habiendo varias opciones. Entonces, siempre, por ejemplo, si tenemos resistencia a vancomicina, una opción que es válida, que podemos mirar, está la daptomicina en el caso que la tenga disponible. La misma ceftarolina sigue siendo una buena opción, incluso vimos que tiene sensibilidad es decir, que es útil para vancomicin resistente o vancomicin intermedio. Básicamente ahí podríamos manejar el mismo linezolid, puede utilizarse para cepas que son resistentes a vancomicina. Es decir, que hay varias opciones dependiendo de la sensibilidad que tenemos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí Juana le pregunta, en caso de paciente diabético en terapia de reemplazo, hemodiálisis con fístula arteriovenosa disfuncional y necesidad de utilizar CBP por no retorno periférico, ¿qué criterios recomiendan a tener en cuenta? Bueno, no sé si la pregunta va en la intención de evitar que se contamine o que desarrolle alguna bacteremia. Obviamente, en algunas escuelas se utiliza mucho determinar si el paciente está colonizado nasal o no para poder manejar esa colonización. Obviamente, los procedimientos normales de colonización, etcétera. No sé si va en ese tenor en evitar que se infecte. Si la pregunta también va anclada en que si el paciente necesita utilizar antibióticos de manera profiláctica, mi respuesta en ese tenor es que no. Es decir, no hay que estar poniéndole antibióticos de forma profiláctica, aunque el paciente vaya a tener procedimiento. Obviamente, profiláctico quiere decir es que si le vas a colocar algún dispositivo, una hora o 2 horas antes, en el caso de la vancomicina, sí debe utilizarse un antibiótico, pero no a posterior seguir utilizando como para evitar que el paciente se infecte. Sí, por ahí va la pregunta. Ya luego lo otro es lo que llamamos precauciones estándares en control de infecciones, que es lo que se tiene que aplicar, higiene de manos, lavado de la herida, etc. Los métodos de barrera normales dentro de los hospitales para evitar que el paciente se contamine. Muchas gracias a todos quienes han realizado sus preguntas y también a quienes las están dejando ahora en la sección de preguntas y respuestas. Aquí Villalona le pregunta, él comenta saludos, excelente exposición. En pacientes en hemodiálisis, ¿cuáles opciones terapéuticas tenemos ante un posible caso de SA? ¿Cuáles opciones terapéuticas en pacientes de hemodiálisis? Para mí sigue siendo 1A la vancomicina, aunque es un antibiótico que que está teniendo como muchos rivales, porque siempre vienen surgiendo nuevas moléculas, pero entiendo que la vancomicina sigue siendo una buena opción por su efecto bactericida.
Obviamente hay algunos tópicos con poder alcanzar la concentración óptima en sangre, pero estadísticamente sigue siendo incluso el comparador de las nuevas moléculas. Así que yo entiendo que sí, que la vancomicina es quizá una de las primeras opciones. La doptomicina es una opción que a mí me encanta, especialmente por cuando pensamos en bacteremias. Y ya las otras opciones que yo le comenté siguen siendo, pero si tiene la posibilidad y el manejo es empírico, entiendo que la vancomicina número 1. Si el manejo está dirigido, es decir, que ya usted entendió que no es meticilín que no es meticilín resistente, entonces podemos utilizar otras opciones. Porque quiero dejar claro aquí que si tomamos un Staph aureus, 2 Staph aureus, y le ponemos a uno vancomicina y al otro, por ejemplo, le ponemos penicilina, la efectividad de la penicilina va a ser mayor que el de la vancomicina. Lo que pasa es que si ese Staph es resistente a la penicilina, por razones obvias no va a funcionar. Pero si estamos en el mismo nivel, las otras opciones de tratamiento son mejores. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos. Aquí también le preguntan, ¿todas las bacteremias por Staphylococcus aureus van a ecocardiografía? Sí, esa es muy buena pregunta. Todas han sido buenas preguntas, pero sí, deben ir a ecocardiografía porque tenemos que establecer si hay algún grado de complejidad. Entonces tenemos que hacer el eco para descartar, por ejemplo, endocarditis. E incluso si tú tienes una bacteremia que aún no se resuelve y el eco está normal, se puede proceder a un eco transesofágico. Y si está normal, entonces buscar otros focos metastásicos que pudieran explicar la bacteria. Nos quedan unos minutos de este simposio, pero igual vamos a continuar con algunas de las preguntas que nos han dejado en la sección de preguntas y respuestas. Luis Torres le consulta, doctor, en su experiencia terapéutica con daptomicina en bacteremias y el fenómeno de tolerancia de SARM y ERB con la dosificación estándar, ¿qué dosificación sugiere? Bueno, la dosificación que usualmente utilizo ronda entre los 450 y dependiendo de la dosis hasta los 725 por ahí del medicamento. Usualmente el frasco viene de 350 y lo que hacemos es utilizar un frasco y medio para hacer los 475 o los 425 miligramos, porque aunque los 350 están aprobados dentro del rango de las dosis, que oscila creo que entre 5 a 10 miligramos por peso, o por ahí, realmente no nos confiamos por el tema de todas, dice la pregunta, no nos sentimos confiados en usar la dosis mínima. Entonces usualmente aplicamos o la dosis intermedia o en pacientes severos la dosis máxima. Continuamos con algunas de las preguntas que nos siguen dejando. ¿Qué recomendaciones puede usted dar en el caso de los MRCA en cuanto a tiempo de aislamiento en una instalación de salud? En aislamiento. La pregunta tiene que ver con aislamiento. Cuanto al tiempo de aislamiento en una instalación de salud. Bueno, si ustedes dividen los pacientes por cortes, en ese caso, o lo aíslan, realmente para nosotros, usualmente lo que hacemos, esa es mi experiencia, es que lo aplicamos el aislamiento y no lo retiramos hasta que el paciente se haya despachado. Aún nosotros hayamos confirmado posteriormente que ya no está colonizado, si lo tenemos aislado, se queda aislado hasta la finalización de la terapia. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en mi hospital. Ya eso varía dependiendo de las normativas de cada centro, pero eso es lo que yo aplico. No, es decir, siendo un poco más claro en la respuesta, nosotros no sacamos el paciente a sala común o a sala a otra área porque el cultivo me salió ya negativo. Ya completamos todo ahí y luego para la casa. Aquí Ana Lucía González le pregunta, ¿se debe corregir la dosis de daptomicina en falla renal con diálisis?
Sí, se debe corregir. Hay que mantenerla, hay que tener una dosis, hay que establecer la dosis según el nivel de filtrado glomerular. Ahora bien, si tú tienes un paciente séptico o hipotenso, un paciente en una condición clínica severa, y usted va a usar vancomicina, entonces mi recomendación es que no ajuste la dosis. Entonces, hasta que usted termine ese proceso agudo, y ya cuando el proceso agudo culmine, vamos a decir que ya el paciente salió del ventilador, ya dejó de hacer fiebre, ya solucionó la hipotensión, entonces ahí ya usted puede ajustar dosis. Pero mientras esté en la fase aguda, lo que yo hago y recomiendo es que no se ajuste dosis en ese momento. Muchas gracias y también agradecerles a todos quienes han dejado sus preguntas. La verdad que hay muchas preguntas. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo de responder todas, pero vamos a continuar con 3 preguntas más. María Alicia transmite, buenas noches. En el caso de un paciente con más de 2 meses de internación que ya completó tratamiento con piperacilina, tazobactam, clindamicina, amoxicilina, subactam, vancomicina y finalmente resulta KPC positivo. ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento? Bueno, ya está saliendo un poco porque eso es KPC, ya eso es gran negativo. Hay varias opciones. Si tiene un buen laboratorio de microbiología, la recomendación es poder testear y buscar algunos mecanismos de resistencia que te faciliten utilizar otras opciones. No sé si cuando dice KPC se refiere a Klebsiella o a otra, porque KPC no quiere decir necesariamente que sea Klebsiella, puede ser otro gran negativo, pero tiene opciones, hay múltiples, hay como está ceftalozone tazobactam, ceftazidime avibactam, hay que ver, pudiera ser astrionam, hay muchas opciones, habría que ver el contexto del caso, y como digo, ahí es esencial un buen laboratorio de microbiología para que te ayude a tomar la decisión. Muchas gracias, doctor. Sí, disculpe. No, hay varias combinaciones incluso que puede hacer. La colistina, si es un germen que se puede usar colistina, otra opción, es decir, hay varias opciones, habría que ver el contexto. Continuamos entonces por un tema de tiempo con 2 preguntas más. Aquí Ingrid le consulta, ¿en qué casos aconsejaría descolonización para Staphylococcus aureus? En pacientes que se van a someter a procedimientos quirúrgicos complejos, por ejemplo, pacientes que van a tener reemplazo valvular, pacientes que se le van a colocar bypass, también pacientes que van a ser sometidos a de articulaciones. Yo entiendo no, se debe de descolonizar. Hay algo que yo quisiera introducir en mi hospital, es que es la descolonización de pacientes que van a ser sometidos a cirugías plásticas, que aunque eso no está bien descrito, esa parte en la literatura, pero entiendo que es un factor que puede ayudar mucho. Pero si nos vamos a lo estricto y a lo documentado, serían pacientes que se van a someter a procedimientos quirúrgicos complejos, especialmente lo que tienen que ver con cirugías cardíacas y ortopédicas de articulaciones grandes. Continuamos entonces con la última pregunta de la noche. Ángela pregunta, ¿qué opinión le merece el tratamiento corto de infecciones endocarditis osteoarticulares por Staphylococcus aureus? Tratamiento corto, bueno, si el paciente tiene una prótesis o algún dispositivo, yo no recomiendo terapias cortas. Si es una artritis séptica, vamos a decir de origen hematológico, tampoco. No sé si se refiere a corta 3 o 4 días, pero ese es un paciente que, para mi opinión, mínimo 14 días si no tiene un dispositivo, y si tiene un dispositivo, mínimo 4 semanas, 6 semanas, en el mejor de los casos.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, me gustaría entonces pasar al final de este simposio. Nuevamente agradecerles a todos aquellos que se animaron a dejar sus comentarios y también sus preguntas al experto. Y esperamos que hayan disfrutado de este intercambio en vivo y de la conferencia impartida por el experto. Me gustaría, antes de terminar, contarles un poco cómo es la modalidad del curso online Manejo Antimicrobianos en Situaciones Especiales. Se desarrollará de modalidad virtual. Cada participante podrá autogestionar su cursada en el marco de 3 meses. Este curso en realidad comenzó el 26 de julio y va hasta el 26 de octubre. Las inscripciones siguen abiertas para todo aquel que se encuentre interesado en inscribirse. Podrá ingresar al campus online del curso a cualquier momento, desde cualquier lugar, y avanzar en su progreso educativo acorde a sus propios tiempos y necesidades educativas. Es un curso que se encuentra orientado a profesionales interesados, residentes y alumnos avanzados que asisten a pacientes con enfermedades infecciosas de difícil manejo. Entonces, comenzamos con el final. Muchas gracias a todos por haber participado de este simposio realizado en el marco del curso online Manejo Antimicrobianos en Situaciones Especiales. Ahora voy a dar paso al doctor de Luna para que se pueda despedir de ustedes. No, agradecer a todos que estén por aquí. También invitarlos, como ya se comentó, al curso, que es un esfuerzo que hemos hecho para que esté disponible, para que se nutran, porque es importantísimo tener esas nociones que te ayudan a tomar decisiones que pueden ser vitales para nuestros pacientes y que también hacen que el ejercicio de la medicina sea hasta un poco más elegante cuando usted sabe cómo manejar infecciones y antibióticos y esas cosas. Así que nada, y agradecer también la cantidad de personas que se inscribieron y que están aquí presentes ahora y que se mantuvieron prácticamente durante toda la conferencia. No se movió nadie de ahí, entonces, así que seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos. Allí en el chat se dejó la página de Vimed para que puedan ingresar y ver por allí la información del curso. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos y muy buenas noches.